Hi, my name is Christian Alvarez. I am 33 years old and I am from Cali City. I enroll in Food Engineering. Y bueno, vamos a explicar el ejercicio 1, el numeral D de pensamiento lógico y matemático. Entonces tenemos la preposición compuesta donde dice P, si P entonces no Q y si R entonces Q. Entonces, en lenguaje natural sería de la siguiente manera. Si P, listo, aquí ya la tenemos identificando el conector. Si P, coma, entonces no Q. Sería, entonces, las actividades humanas, no Q sería negar esta opción que no contribuyen al cambio climático. ¿Sí? Y si R, entonces reemplazamos aquí si la educación ahí estoy aplicando aquí, control N. Si la educación es un factor esencial contra la crisis climática, coma, entonces Q. Ahora sí, las actividades humanas contribuyen al cambio climático. Listo. Listo, tenemos ya al lenguaje natural, que es: si el cambio climático tiene impacto negativo en los ecosistemas, entonces las actividades humanas no contribuyen al cambio climático. Y si la educación es un factor esencial contra la crisis climática, entonces las actividades humanas contribuyen al cambio climático. ¿Listo? Realizado punto 1, vamos al punto 2, tabla de verdad. Contemplamos aquí las preposiciones simples que son P, Q y R, ¿cierto? Y la que mencionan en el numeral, que es no Q, ¿cierto? Esa la vamos a poner y la voy a identificar con un color para poder hacer la tabla de verdades. Como el número de filas se hace con las tres básicas y realmente son tres, esa es solamente la negación de Q. Entonces decimos que 2 a la n, o sea 2 a la 3, vendría siendo 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Donde las 4 primeras van a ser verdades. Las 4 primeras, verdad, verdad, verdad y verdad. Y luego falso, 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 falso y falso. ¿Cierto? Nuevamente aquí van a ser 2 verdades, van a ser la mitad. Y luego 2 falsas. 2 verdades, 2 falsedades. Y luego tenemos que una es verdad, una es falsa, una es verdad, una es falsa, una es verdad, falsa, verdad y falsa. Listo. Dice que no Q solo es verdad si Q es falsa. ¿Dónde Q es falsa? Aquí tenemos las dos. Identifiquémoslas aquí como falsas. ¿Listo? Solo es verdad cuando las dos son falsas. Entonces aquí solamente va a ser cuando Q es falsa. Entonces aquí solamente es verdad y aquí nuevamente también es verdad. Nuevamente aquí está aclarando la falsedad. Y de resto son falsas, ya por defecto, porque son verdaderas. ¿Listo?
Aquí vemos verdadera, falsa, igualmente. ¿Listo? Vamos organizando un poquitico más la tabla. Luego completamos con las preposiciones ya compuestas por separadas y la compuesta, ¿cierto? Listo. Tenemos que, dice que P no Q, si P entonces no Q. Entonces solo es falso si P es verdadera y no Q es falsa. Identifiquemos las P verdaderas. Las únicas P verdaderas son estas. Entonces pongámoslo en verde positivo. Las verdaderas. Listo. Voy a cambiarle esto aquí. Verde más oscuro, listo. Y las, ahora, verdes P verdaderas, listo, identificadas. Y las Q falsas. Aquí están falsas. Entonces, falsas. Y nuevamente, aquí están falsas. La identificamos. Entonces dice así. Solamente es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. Entonces aquí es falsa, ¿cierto? Verdadera y falsa, entonces vuelve a ser falsa. Verdadera, verdadera, entonces ya es verdadera. Verdadera y falsa sigue siendo verdadera. Luego, aquí ya son falsas. Por ende, ya no puede ser falsa porque ya es verdadera, verdaderas, verdadera y verdadera. Aquí tiene la oportunidad de haber sido falsa si aquí hubiera sido verdadera, pero como es falso y falso, pues sigue siendo verdadera. ¿Listo? Continuamos acá. Si R, entonces Q. Entonces dice que solo es falsa si R es verdadera y Q falsa. Entonces busquemos las verdaderas. Identifiquemos las verdaderas. Entonces, verdaderas de la R. Verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. Y identifiquemos las Q falsas. Ya están identificadas. Entonces aquí R verdadera, Q falsa, no, entonces es verdadera. Aquí es falsa y esta es verdadera, entonces sigue siendo verdadera. Solamente es falsa cuando R es verdadera, aquí es verdadera y Q falsa. Aquí es falsa. Luego, tenemos que R es falsa, no. Entonces R falsa, Q falsa, entonces es verdadera. Tenemos aquí nuevamente que R verdadera, pero Q también es verdadera, entonces verdadera. Tenemos que R es falsa, no, y Q verdadera, sigue siendo verdadera. Nuevamente aquí R es verdadera y Q es falsa, entonces esta es falsa. ¿Listo? Y aquí R es falsa y Q falsa, no. Solamente es cuando se cumple la falsedad, cuando R es verdadera y Q es falsa. ¿Listo? Ahora continuamos con la preposición compuesta. Entonces decimos que dice que en la conjunción solo es verdad cuando ambas preposiciones son verdaderas. Entonces
donde las preposiciones sean verdaderas, ahí es verdadera, ¿listo? Entonces, aquí es verdadera porque tenemos que estas dos son verdaderas. Aquí es verdadera porque las dos también siguen siendo verdaderas. Verdadera porque, a ver, entonces tenemos que esta es verdad, esta es verdad. Y nuevamente aquí es verdad. ¿Listo? De resto vendrían siendo falsas. Falsa, falsa. Perdón, esta es verdadera. Esta es verdadera y esta es falsa. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la tabla de verdades y vamos a corroborar de que esté bien construida. ¿Listo? Ah, bueno, denotemos que si es una contradicción, contingencia o tautología, y viene siendo una contingencia la tabla de verdades, ya que algunas son verdaderas, 3 son verdaderas, otras son, perdón, empezamos con 3 falsas, otras son verdaderas, luego una falsa, una verdadera, por lo cual es una contingencia. ¿Listo? Luego pasamos a la tabla del simulador y completamos la variable. Le dice que si P, entonces no Q, cerramos, y si R, entonces Q, cerramos y volvemos a cerrar. Vamos a ver si quedó bien hecha. Si P, entonces no Q, y si R, entonces Q. Generamos la tabla y tenemos nuestra tabla, la podemos comparar. Comparémosla a ver. Tenemos que la primera es falsa, la segunda es falsa también y la tercera es falsa. Muy bien. Luego 3 verdaderas, 1, 2 y 3, 3 verdaderas, 1, 2 y 3. Luego tenemos que luego viene una falsa, aquí viene una falsa, y luego viene una verdadera, Entonces nuestra tabla de verdades quedó bien construida según el simulador.